Lidia Senra Rodríguez, eine Minute. Gracias, presidente. Hoy queremos llamar aquí la atención sobre la violación de los derechos humanos en Burundi. Reclamamos la libertad de asociación y de expresión y, en este marco, exigimos la libertad de Bob Rugurika y de todas las personas detenidas por expresarse libremente. Pero también queremos llamar la atención de que Burundi es uno de los 10 países más pobres del mundo y no podemos olvidarnos que los intereses de las potencias occidentales tienen mucho que ver con las situaciones de pobreza extrema en África. Pero ahora también hay que decir que Burundi tiene café, tiene algodón, tiene cobalto, tiene cobre, tiene coltan y tiene agua, ya que limita también con el lago Tanganica. Queremos pedir también de la Comisión Europea y de los Estados que conceden fondos un apoyo especial para combatir la desnutrición crónica, apostando fuertemente por el desarrollo de la agricultura familiar y local, que al tiempo que proporciona alimentos básicos para la población, genera riqueza y trabajo en el país. Gracias. Vielen Dank. Als Verfasser spricht jetzt für eine Minute Josef Weidenholzer. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Jahrzehnten hat Burundi tragische Entwicklungen durchgemacht. Es ist überaus positiv zu vermerken, dass in diesem schwer geprüften Land eine immer größere Zahl von Menschen darauf setzt, dass eine positive